Pues qué bueno saludarlos, qué bueno nuevamente es estar aquí con ustedes. Y les decimos que estamos muy agradecidos, mucha gratitud tenemos, no solamente desde el punto de vista personal, sino todo el equipo que me acompaña en estos mensajes sencillos, simples, pero que con mucho cariño preparamos para ustedes. Todo el equipo, les decía, tenemos mucha gratitud por la cantidad de mensajes que de manera creciente vamos recibiendo y donde ustedes nos estimulan para seguir llevando este mensaje semanal. Qué bueno entonces es saber de aquella sintonía, saber de que ustedes están pendientes de estos mensajes que pretenden edificar, que pretenden hacer caer en cuenta de que existen una serie de temas que vuelven gravosa la vida en sociedad y que por supuesto estamos decididos a combatirlo de pleno para tener más bien caminos a la felicidad y caminos a la prosperidad. Estimados amigos, estuvimos leyendo un mensaje muy bonito en un periódico dominical. Lo cito porque de allí es donde precisamente se motiva el contenido de este mensaje. Y en ese periódico dominical se hablaba y se habla de una pregunta, una especie de interrogante: ¿por qué hablamos mal de Bogotá? Y cuando uno, digamos, tiene en la buena lectura, tiene también una especie de pensar, de meditar sobre lo que lee, pues me dije a mí mismo, creo que esta misma lectura la debo compartir con todos mis amigos que a través de estas redes sociales nos encontramos con la frecuencia semanal. ¿Por qué estamos hablando mal de Bogotá? ¿Por qué no la pasamos hablando mal de la ciudad? Si en ella vivimos, si en ella nos desenvolvemos, si en ella, digamos, nos engrandecemos, si en ella nos edificamos como sociedad, ¿por qué hablamos mal de ella? No, yo siento que aquel editorialista tenía y tiene toda la razón. Yo creo que uno de los principios de la solución es que nosotros empecemos a mirar con un margen mucho más positivo, más optimista quizás, que nosotros levantemos una especie de esperanza viva en el medio de la ciudad. Bogotá tiene grandes cosas. Bogotá es mucho más que sus dificultades. Bogotá es mucho más que sus problemas actuales. Bogotá, en conclusión, es una ciudad, una tierra de oportunidades. Por eso, y perdónenme si lo reitero, y de pronto hago hincapié y énfasis en el editorial aquel. No podemos seguir que cada momento de tomarnos un café, de compartir una charla con un amigo, con una amiga, de visitar al vecino, incluso de conversar en nuestra casa, se convierta siempre esa conversación en un motivo como de la tragedia local. Que si aquel, que si qué, que si no sé qué, un mundo de temas que ni solucionan, pero a la vez que no edifican lo que debe ser la nueva ciudad. Y cuando hemos tomado la decisión de actuar de manera independiente, de manera libre, que hemos dicho que vamos a presentar una serie de decálogo de una nueva vida en sociedad, pues por supuesto que nosotros mismos no solamente tenemos que desear hacerlo, sino empezar a pensar que muchos de nuestros comportamientos personales propios tienen que modificar. Para ello, los invito a que entonces en adelante nosotros podamos tener una serie de posturas. Que si alguien nos hable mal de Bogotá, nosotros por supuesto oigamos con respeto lo que la persona nos dice, pero digámosle de manera añadida: pero mire mi amigo, si bien lo que usted nos dice es cierto, hay esperanza. Pero mire mi amiga, si bien lo que usted me dice es cierto, hay unas posibilidades nuevas, hay sanas expectativas que podemos construir para la nueva Bogotá, la nueva ciudad, aquella ciudad que jalonará no solamente el desarrollo local, sino también el desarrollo nacional, aquella ciudad que dentro de 24 años cumplirá 500. Entonces en ese pentacentenario tendremos que empezar a advertir y a mirar, a otear cuál va a ser la nueva ciudad, la nueva Bogotá. Y allí se van a dar cuenta que el ejercicio empieza a tener una especie de matiz interesante. Se va volviendo atractivo hablar bien, se va volviendo atractivo emplear bien el tiempo de una conversación. Yo muchas veces me pregunto, ¿cómo es que uno a veces se queda tardes enteras quizás? ¿Cómo a veces conversaciones telefónicas las dedica únicamente y en exclusiva a hablar mal de la ciudad? Y lo que es peor, a hablar mal de la sociedad.
Por eso, con la buena confrontación que me produjo el editorial leído en aquel periódico dominical, por eso permítanme ustedes en este saludo decirles, yo siento que si estamos hablando de valores, que si estamos hablando de virtudes, aquí es donde nosotros tenemos que tener entonces una especie de punto de encuentro, una especie de coincidencia, una especie de ponernos en común, de acuerdo, para actuar distinto en el medio de la sociedad. Y sé que muchos dirán, bueno, pero ¿y eso cómo lo vamos a hacer? Es que eso se nos volvió una costumbre, eso se nos volvió, digamos, una rutina, ese emplear de la palabra de manera negativa dentro de una sociedad. Y todo eso tiene solución, mi amigo y mi amiga. Todo eso se soluciona. ¿Saben cómo? Entendiendo los nuevos tiempos que se deben ofrecer dentro de un país como el nuestro, dentro del país nacional. Yo recuerdo mucho, si me permiten expresarlo y recordarlo aquí públicamente, yo recuerdo mucho a mi mamá. La quise mucho a propósito. Bueno, como todo el mundo quiere a su mamá, yo la quise de manera muy especial. Y cuando yo la visitaba a ella todos los días, yo siempre iba a las 6 en punto de la mañana a saludarla. Yo recuerdo que ella tenía una frase muy, muy simpática. Ella, cuando yo me despedía de ella, ya había terminado, digamos, el momento de la visita. Cuando yo me despedía de ella, ella siempre tenía una frase que yo en silencio siempre recogía, y era que me decía, mijito, pídele a mi Dios que te abra las entendederas. Y yo recuerdo, y lo digo con mucha simpatía, yo recuerdo que yo guardaba silencio cuando ella me decía eso, porque yo pensaba, mi mamá cree que yo soy como un burro, pero lamentablemente tuvo que partir ella para yo poderle entender la profundidad de su mensaje. Cuando ella me decía que le pidiera a mi Dios que me abriera las entendederas, era eso, de que me abriera el entendimiento, que yo tenía que ser capaz de entender, digamos, de una manera más amplia, todos los hechos que tienen que ver con una sociedad, todos los hechos que tienen que ver con un país como el nuestro, todos los hechos que se circunscriben, digamos, en un territorio como Bogotá. Por eso yo los invito a ustedes a que hagan lo mismo, digamos que hagan uso de aquel maternal consejo y que ustedes también abran las entendederas. Llegó el momento de entender que sobre Bogotá y sobre Colombia necesitamos nuevos tiempos, que nuestros comportamientos tenemos que modificar, que no podemos decirle a Bogotá que cambie si yo no cambio, que yo no puedo pedirle a Colombia que se transforme si yo no me transformo. No, el primer paso tengo que darlo yo mismo, para ahí sí, entre todos como sociedad y como colectivo, producir los cambios y las transformaciones que Colombia y que Bogotá reclaman y necesitan. Por eso, muchos temas seguiremos hablando, muchos temas seguiremos exponiendo en estas redes que tan generosamente nos permiten y que ustedes con su tiempo, pues digamos que nos escuchan de una manera cordial. Pero siempre voy a pretender que aquellas simples enseñanzas como esta del abrir el entendimiento, ustedes también se propongan hacerlo, para que así diferentes temas que en posteriores emisiones les presentemos, ustedes tengan entonces un considerar distinto de ellos y tengan unas entendederas, como decía mi mamá, totalmente abiertas, receptivas y, por supuesto, con toda la decisión de llevarlas a una plena realidad. Mi amigo, mi amiga, Bogotá reclama un cambio. Bogotá necesita una transformación. Y en ese cambio y en esa transformación, nosotros pretendemos formar parte de un gran colectivo que de manera libre y voluntaria sea capaz de recorrer todos los escenarios de la sociedad de esta maravillosa capital. Bogotá lo merece. Bogotá ha sido la tierra que nos ha acogido. Bogotá ha sido la ciudad de las puertas abiertas, la que nos ha dicho a todos los colombianos, desde el Nariño hasta la Guajira, desde el Chocó hasta Arauca, que Bogotá está lista a recibir a todo aquel que quiera venir a formar parte de ella. Por lo tanto, hombre, seamos nobles con Bogotá, tengamos una buena apreciación sobre los tiempos de Bogotá, entendamos que Bogotá puede superar su dificultad y entre todos mantengamos una viva voz, un ánimo abierto, una especie de expectativa cierta sobre aquellos tiempos buenos y nuevos que va a tener nuestra ciudad capital, nuestra querida y amada Bogotá. Que Dios bendiga
a Bogotá y a Colombia y por supuesto a todos ustedes.